es Pedro el que está hablando, ¿verdad? Entonces, Pedro confirma lo que Jesús dijo en esa parábola del hombre que se fue el demonio y regresó. Entonces, sí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que yo pido que el Espíritu Santo le hable a las personas que están escuchando este mensaje, de verdad, que, que, que digas, Espíritu Santo, háblame en realidad porque puedes haber estado engañado en creer que una vez salvo, siempre salvo, y yo tomo la decisión de seguir caminando con Cristo o no, y en esa decisión me puedo envolver en las cosas del mundo y alejarme, y en una de esas andar tan perdido en el mundo, creer y dejar de creer, ¿sí? Y en esas te preguntan, oye, ¿eres cristiano? No, ya no soy cristiano. Sí. Yo he escuchado personas públicamente decir, yo ya no practico esa religión, esas tonterías, bla, bla, bla. Digo, cuidado. Y parece tan inofensivo que lo pongamos tan fácil de decir, bueno, pues no, la salvación no se pierde, la salvación sí se pierde, pues nomás cuida tu salvación, pero realmente, si nos ponemos a pensar, es tan sutil el mensaje en la salvación no se pierde, que deja de provocar en mí una constante búsqueda de Dios, una constante vida de humillación delante de Dios, porque es, ok, si no se pierde, puedo hacer lo que sea, ok, vamos a suponer que alguien no piensa así, ok, no se pierde, pues yo voy a seguir tratando de hacer lo mismo, pero realmente uno no cuida su vida espiritual como debiera cuando uno piensa que la salvación no se pierde y descuidas cosas importantes, porque mientras hablaban ustedes de esos ejemplos y decías del hijo pródigo también, realmente yo lo he vivido en carne propia cuando me alejo del Señor después de ser no solamente hijo, sino ministro y siervo de Dios. Yo me alejé. Entonces empieza un poco por cualquier cosa. El enemigo siempre va a tratar que te alejes. ¿Y qué caso tiene que se preocupe por alguien que ya está perdido? No. Él mismo sabe que tú vas en dirección a salvación y por eso es que busca hacerte caer. Empieza a buscar situaciones para afectarte, que tu corazón se empiece a enfriar un poquito y le das lugar a algo y luego la gente puede hablar mal de ti y dejas que eso entre en tu corazón y te alejas un poquito más y ya escuchaste algo y ya los errores que tú veías en los demás y que en un momento sabías que estaban ellos también creciendo junto contigo, ahora vienen a ser piedra de tropiezo o lo ves con otros lentes, otros lentes porque tu corazón ya empezó a estar duro y empiezas a criticar y empiezas a ver lo que no veías. Entonces, realmente el enemigo va a buscar alejarnos, siempre va a ser su intención, alejarnos, separarnos, hasta que lleguemos a ese punto donde, no, ya no quiero saber nada. Y logró su objetivo. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, tengo una salvación tan grande, muy grande, y aún así la puedo descuidar. Claro. ¿Cómo voy a escapar del juicio de aquello que voy a descuidar que ha salvado mi alma? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, si hay advertencias en la Biblia, y ya entramos, a lo mejor no dimos esa, pero ya empezamos a compartir desde el hijo pródigo, el versículo que leíste en Pedro, Juan, ¿qué era? Segunda de Pedro Segunda 2:20. de Pedro 2:20. Ya con esto ya estamos empezando en estos versículos donde nos damos cuenta que hay advertencias para que cuidemos nuestra salvación, que son esas lucecitas amarillas que te dicen, ten cuidado. Ten cuidado. Dice, ¿vas a decir algo? Sí, y Timoteo, para confirmar lo que estás diciendo, Timoteo nos dice que el Espíritu Santo claramente nos dice que algunos abandonarán la fe por seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ahí es lo que es la confirmación de lo que estás diciendo. El enemigo te confunde, te engaña para que pierdas, para que abandones tu fe, y lo que creías antes ahora ya se ve tan
como dices tú, ¿no? O sea, perdiste la fe y empiezas a ver todo negativo Sí. y empiezas a... Entonces, por el mismo engaño del enemigo. Yo, como te digo, yo quiero salir un poquito de todo de lo que es la Biblia, así, el debate teológico. Yo creo que la salvación es posible que se pierda. Ujú. No se pierde porque, ya pequé, ya dije una mentira, ya no soy salvo. No. Es un proceso de alejarte, de endurecerte el corazón y al final tu estado final es totalmente perdido y tu corazón endurecido, ya no quieres saber nada de Dios, etc. Ujú. Pero no es, ahorita soy salvo y mañana no. No, es un proceso. Y es bien difícil de volver ahí. Pero lo que nos hace salvos es la confesión, creer con el corazón y confesar con la boca, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso a los apóstoles, sí, es cuando andaban con Jesús, Jesús le dijo esto para mí es como bien claro, ¿no? Aquí está el ejemplo el más obvio. ejemplo Sí, sí, para sí. mí más obvio de decir, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Bueno, pues Pedro lo niega 3 veces y Jesús tiene que venir a restaurarlo 3 veces. Ese es el ejemplo. Lo niega 3 veces y Jesús le dice, ¿me amas? 3 veces. O sea, ese es... ¿Por qué? Porque Pedro tenía que confesarlo 3 veces que lo amaba Ujú. para poderlo restaurar. Mm. Porque Pedro era un siervo de Dios, pero tuvo una debilidad en un tiempo, porque Pedro ya lo había confesado, que le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Sí. Que eres uno, que eres Elías, otro que eres el profeta. ¿Y tú quién dices, Señor? Tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir, el Mesías. Dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, ya había recibido él su salvación, Pedro ahí en ese momento, niega al Señor Jesús por una debilidad que él tuvo, por miedo, lo que sea. Jesús tiene que venirlo a restaurar otra vez. Ahora, todos los apóstoles murieron como mártires. ¿Por qué? Porque no negaron a Jesús. Es que esa es la prueba. Vamos a salirnos de la teología, de que la Biblia dice esto, que la Biblia dice esto. Entiendo, porque nunca vamos a terminar. ¿Me explico? Pero vamos a ver desde acá arriba, así, ¿por Sí. qué? Pero ¿por qué todos los apóstoles murieron como mártires? Porque les decían, niega a Jesús, y no quisieron negarlo. Ujú. Porque el diablo sabe que negando pierdes tu salvación. Negando a Jesús, porque Jesús mismo les dijo, si tú me niegas delante del hombre, yo te voy a negar delante de mi Padre. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. Sí. Por eso la confesión es tan importante, como hablábamos ahorita. El confesar, el hacer el compromiso es... Por eso el diablo viene y te envuelve y te lleva a un mundo de placer, de pecado, para que en eso tú niegues al Señor. ¿Sí? Ahora sigue pasando ahora en Medio Oriente. Los amenazan, niega a Jesús o te mueres. Y matan a sus hijos y las violan a las mujeres y hacen atrocidades con ellos porque ellos no quieren negar a Jesús. Sí. Por eso yo estoy convencido de que si tú niegas a Jesús, tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que puedas ser mártir para el Señor. Si no estás lleno del Espíritu Santo, es posible que niegues a Jesús. Te llega la prueba. Imagínate que llegaran ahorita que viene tanto... No me quiero meter en cuestiones políticas, pero esto es bien claro que está viniendo mucha gente, ¿verdad? Las caravanas que vienen personas, supuestamente vienen hombres con edad militar, como una invasión, que vienen entre ellos terroristas, que lleguen aquí terroristas y la gente en el estilo de vida que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, no estamos llenos del Espíritu Santo en realidad. O sea, Nos van a venir y nos van a poner la prueba y ¿cuántas personas crees tú que realmente están llenas del Espíritu Santo para poder resistir esa prueba? Donde nos van a empezar a matar como en Medio Oriente. yeah. O sea, es una realidad, es bien latente. Sí. Y nomás de imaginarte que tu vida está de por medio, Uh-huh. yo creo que ahí es lo más extremo a lo que uno puede... Dicen que uno, el mayor... la manera en la que uno puede exhibir
que realmente a uno le importa siempre su vida es porque tratas de salvarte, siempre tratas de que no te pase, siempre tratas de no golpearte, siempre tratas que no te atropellen, que no te pase, que no te pase. Es nuestra primera naturaleza. Entonces, ese es el extremo al que nos debemos de analizar realmente y decir, Señor, si yo estuviera en ese momento, ¿te negaría? Y ahí yo vería mi nivel de compromiso, porque, come on, nos realmente negamos nuestra fe, y ahí va, con la forma en que concluimos por las circunstancias que vivimos. Si ahí, ¿sí me explico? Sí. Ahora, que me maten a mí, Claro, o vale. sea, cuando es tu familia o tus hijos. Pero que te pongan ahí a tus hijos, niega a Jesús o mato a tus hijos. ¿Cuántas personas no van a negar a Jesús? Dime tú, yo creí, pero como no estoy lleno del Espíritu Santo, como otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Hablamos antes de empezar de ello. Las 10 vírgenes estaban llenas, sus lámparas estaban llenas, y esto es simbología, ¿verdad? Esto es simbología. Otra parábola del Señor, la parábola es, estaban las 10 vírgenes con sus lámparas llenas. Unas fueron prudentes y no se las gastaron. Otras 5 fueron imprudentes, se gastaron el aceite y se salieron. Llegó el esposo y ya no las encontró. No pudieron entrar otra vez. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es el aceite en las lámparas? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque te descuidaste, fuiste imprudente, te saliste, no pudiste regresar. Para mí eso es otra parábola bien clara de que la salvación se puede perder si tú te descuidas. Sí. Si no estás en constante comunión con el Espíritu Santo, si no te estás llenando constantemente del Espíritu Santo, llega la prueba y vas a fallar y vas a porque es el Espíritu Santo el que nos está empoderando constantemente. Yeah. Y si no tenemos eso, va a llegar una prueba y lo vas a negar, te vas a alejar. Pero estuviste lleno. Otra de las cosas que dicen ellos es ¿cómo puedes pensar que un cristiano que fue sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Entiendo que fui sellado con el Espíritu Santo, pero mis decisiones, mi falta de conocimiento, me llevaron a no entender todo el propósito del discipulado. ¿Por qué Jesús dijo ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones? Porque el discipulado es eso, entender esto, que si no te discipulas, que si no te santificas, puedes desviarte, porque hay que arrancar de raíz todos esos malos deseos que traíamos del pasado, como hablamos de Simón el Mago, ¿no? Que por su corazón perverso que él tenía de antes, eso mismo lo atacó. No sabemos cuánto tiempo pasó, nomás dice que creyó con ellos, ¿verdad? Pero esa es otra de las parábolas, es esa, de las 10 vírgenes, sus lámparas estaban llenas del Espíritu Santo, del aceite. Entonces, significa que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nos descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va y viene, no, se queda con nosotros, pero si no nos llenamos de su poder, podemos ser víctimas y salirnos del reino, salirnos y negar. Ahí es donde si no regresamos, llega el esposo y fuera quedamos fuera. Y ahorita que estás dando el ejemplo, ¿verdad? De estar listos, dabas el ejemplo de que si vienen y te cuestionan tu fe, creo que un ejemplo muy simple y que podemos en verdad checarnos nosotros mismos es para todos aquellos que tenemos que tener trabajos seculares o estar envueltos con personas que realmente no creen o no son salvos, y como dice la palabra, ¿verdad? Para el hombre natural estas cosas son locura, ¿verdad? Me ha tocado que se burlan de mí, ¿verdad? Y a veces, o sea, uno está muy seguro de su fe, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando recién estaba Dios me estaba lidiando conmigo, y la gente que me conocía de antes se burlaba de mí porque, ay, ahora sí, y no te acuerdas, ay, sí, y te tientan y se burlan. Y al principio era a veces porque estás tan acostumbrada a esa familia, amigas, y en cierta forma tienes un cariño por ellas y te empiezan a rechazar,
y es ahí donde, ahí empieza la prueba, yo creo, para Claro. empezar. Ahí Ujú. empieza donde dices, en realidad, vas a confesar a Cristo independientemente de que te rechacen, independientemente de que se burlen de ti y que digan, ay, la que se cree muy santurrona, o uy, sí. Esa es una prueba a nivel bajo, pero aún Ujú. así son pruebas que Sí. donde uno tiene que estar firme y decir, esta es mi fe, te burles o no te burles, estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo, pero no por agradar o no porque no te critiquen, negar a nuestro Padre, ¿no? Perdón. La verdad me acuerdo de que cuando empecé a ir a la iglesia y me convierto al Señor y empiezo a dejar de decir malas palabras y mi vida cambió drásticamente como en un año, así como que, pues mis amigos del trabajo, ¿no? No, hombre, era Ujú. bien difícil porque, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Ya no dices malas palabras? Le digo, pues estoy tratando de no, ¿verdad? Pero, y lo más sencillito era de para no negar al Señor, o sea, la falta de costumbre de no siquiera orar por tus alimentos, cuando tú ya empezabas a tener esa convicción y, Señor, Sí. gracias por mi salud, ¿verdad? Porque, pero eso es lo básico, ¿verdad? Pero Sí. por eso digo, a los que ya hemos creído en el Señor, creemos que somos salvos, por fe, por gracia, pero imagínate esa prueba, si no estás lleno Sí. del Espíritu Santo, que vengan y te digan, niega a Jesús o te mato a tus hijos. Como está pasando, es que esto es una realidad, esto Sí. pasa en Medio Oriente. Ujú. Entonces, Sí. tenemos que estar listos y preparados y llenarnos del Espíritu Santo, de su poder, para poder soportar las pruebas y no desviarnos, para seguir caminando con Cristo. Sí. Dice la palabra de Dios acerca de las funciones del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda justicia, toda verdad, toda justicia. Y no, realmente cuando buscamos la voz del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo hacia ciertas cosas de nuestra vida, es cuando realmente podemos entender las cosas que humanamente no podemos. Porque si en el fluir de la plática decimos y podemos decir, sí, es que está pesado, pero hasta ahí. Y realmente yo no estoy exhibiendo mi corazón al Espíritu Santo, o sea, que no quede ahí. Porque, sí, Señor, ¿qué haría, verdad, si yo estuviera en esa posición? Claro. No. ¿Qué haría realmente, Espíritu Santo? Ujú. Exhíbeme Sí. tú, Ujú. porque la convicción no me la vas a dar tú, no me la vas a dar tú, me la va a dar el Espíritu Santo en mi Amén. vida. Ujú. Es quien me va a convencer de dónde estoy y me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, es que no hay de otra más que pedirle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, revélame realmente dónde está mi convicción respecto a mi salvación, para saber que en el día malo no te voy a negar. Porque es bien fácil decir, no, es que aquí estoy firme, pero realmente no me estoy confrontando con nadie. Ujú. O sea, no estoy Sí. siendo confrontado con la verdad. Él es la verdad y me va a hacer saber de tal manera que puede llegar a contristarme y decir, chale, si estuviera ahí realmente a lo mejor tiraba la toalla. La verdad que sí, porque como yo lo veo por ejemplo, aquí en Estados Unidos, vivimos una vida tan cómoda. Ujú. Imagínate, viene una invasión, viene algo así de lo que se está escuchando ahora en las noticias y todo, y hay persecución y todo. ¿Cuántos realmente tenemos ese poder para resistir? Ahora viene la marca de la bestia. ¿Cuántos realmente vamos a tener poder para decir, mis hijos no tienen que comer, me voy a poner la marca para poder comprar? Wow. ¿Sí me explico? Ujú. Ujú. Entonces, yo soy cristiano, pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, llega esa prueba y me voy a poner la marca porque no tengo el poder del Espíritu Santo para resistir la hambre y tener fe que Dios me va a proveer, que me Sí. va a cuidar, y me voy a poner la marca. ¿Por qué? Porque no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Perdí mi salvación o no? Mm. Ya, ¿Me explico? sí. Y dice la Biblia en Apocalipsis que el que se ponga la marca no tiene perdón. No hay perdón al fuego eterno. Ahí está en Apocalipsis, pero te digo, la verdad, esto no lo había pensado nunca así, pero es cierto. Si te pones a pensar en estos tiempos que estamos, ahora es tiempo de prepararnos porque vivimos en un país bien cómodo, estamos en la cómoda, la verdad. Sí. Ujú. Y viene la persecución, viene tiempos de hambruna. ¿Qué vamos a hacer? No nos van a dejar comprar, ni vender, ni hacer comercio, ni nada.
Ya. Y la gente que pueda hacerlo va a decir, no, esto es porque no se quisieron poner como la cosa esa que pusieron en el 2020, ¿verdad? No quiero mencionar no nos van a bloquear. Pero, ¿verdad? Que ahora que digan la marca de la bestia viene el microchip. ¿Te lo vas a poner porque no tienen tus hijos que comer? Ujú. ¿Verdad? Ahí, ¡uy! Señor. Ya. Entonces dime, si gente, cristianos, ¿ok? Que se pongan la marca, ¿siguen siendo cristianos? ¿O desobedecieron? O negaron. ¿O lo negaron? Porque como la orden de Dios para Adán en el principio era, no comas ese fruto. Era la única orden que Adán tenía, ¿verdad? Y por escuchar a la mujer, ¿verdad? Desobedeció. Y él había recibido el Espíritu Santo. Recordemos que dice la Biblia que Dios tomó tierra, formó al hombre, sopló de su espíritu, recibió el Espíritu Santo y fue un alma viviente. Bien. Por eso creemos que somos tripartitas, Ujú. ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Dios le dice, no comas de ese fruto porque el día que comas, de cierto morirás. Pero no murió físicamente, murió espiritualmente. Pero ya había recibido el Espíritu Santo directamente así, de Dios, ¿verdad? Ujú. Y se perdió, cayó de la gloria de Dios. Nosotros, digo, estamos aquí y claro, es por la obediencia de Jesús, pero como yo insisto, Jesús nos da esa libertad para ya no ser esclavos del pecado y que podamos decidir conscientemente si lo seguimos o no. Ujú. Porque siendo esclavos del pecado no podemos seguirlo, no podemos tomar esa decisión. Por eso Él viene y rompe con el pecado y somos libres de decir, quiero seguirte, Señor Jesús, o no quiero seguirte. Sí. Y es tu decisión. Y tú recibes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da la libertad. Te llenas del Espíritu Santo y vas caminando con Cristo. Pero por alguna razón, otra parábola que usa el Señor, la del camino, ¿verdad? Sembrador salió a El sembrar. sembrador, ¿verdad? Ujú. Hay semilla que cayó en tierra buena, cayó la semilla Sí. y empezó a dar fruto, pero los afanes de la vida, Ujú. Ujú. le quitaron el amor por la palabra, esto, lo otro, y se extravió la persona, después de años, ¿verdad? Por eso yo, de verdad, insisto en este mensaje que yo, gloria a Dios, gracias a Dios que lo trajo a mi vida, de pasar por una liberación como cristiano. Liberación de demonios en la carne, maldiciones generacionales, heridas emocionales que yo traía, que solamente el Espíritu Santo pudo revelar y me reveló en un tiempo, pero me fue revelando decir, esto es bíblico. Ujú. Y recomiendo a todas las personas que están empezando a caminar con el Señor, consideren de verdad pasar por una liberación y un encuentro personal con el Espíritu Santo. Sí, porque es parte de ese crecimiento, ¿no? Si la sangre de Cristo es suficiente y cambia nuestra eternidad. Sí. Sin embargo, donde reina instantáneamente para nuestra salvación es en nuestro espíritu. Ujú. Pero nuestra alma, nuestra carne, lleva un proceso todavía. Si no, Pablo no hubiera dicho para santificar, Claro. no, para perfeccionar los santos. Ujú. Right? Sí. Entonces, ¿para qué me vas a perfeccionar si ya todo está bien? Ya. Entonces, no, sí soy salvo, pero tengo que seguir trabajando en esas cosas. No me han quitado mi salvación, no determinan mi salvación. Mientras yo siga buscando enfrentar esas cosas en mi vida, y David decía, lávame más Ujú. y más. Más y más No nada más de mi esto, pecado. porque Ujú. tengo que. Y una de las cosas que mencionabas ahorita en cuanto a esa firmeza en el espíritu, ahí es cuando llega realmente a tomar, a encarnarse el versículo, ni la vida, ni la muerte, ni nada me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? No es porque simple y sencillamente leo la Biblia no, es porque realmente estoy anclado con la fuerza y el poder del Espíritu Santo caminando, y yo me imagino que mis pies se vuelven anclas. ¿Sí me explico? Donde yo piso, ahí estoy firme. Donde Sí. yo piso, ahí estoy firme. Y es ahí donde nada me puede separar de Dios.
Separados, Sí. si dice, separados de mí nada puedes hacer. O sea, Claro. es porque puedes separarte. Sí. Entonces, te puedes ir, o sea, estás aquí, pero entiende que separados de mí nada puedes hacer. Ujú. Entonces, cuando yo empiezo ya en mi independencia y a pensar que yo la puedo y a pensar que no necesito tanto al Espíritu Santo o no le doy el reconocimiento necesario a la función y a la persona del Espíritu Santo, realmente estoy viviendo vulnerable para cualquier ataque. La verdad que sí. Y bueno, hoy leí, ¿es decir algo de No, eso? Es que hoy leí el Salmo 15 y mientras hablaban ustedes yo me recordaba y dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? Y empieza a describir el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, pero luego dice, el que jurando aún en daño propio, no por eso cambia. Ujú. O sea, ¿qué tan firme estoy yo para decir, Sí. venga lo que venga, yo no cambio? Mm. Venga lo que venga, yo no niego al Señor. Y realmente no es que ese tipo de negaciones, por ejemplo, si yo desconfío, si Dios va a proveer, ya estoy negando de mi fe, porque, ¿sí me Ujú. explico? Y Claro. no es que eso necesariamente no me va a llevar a perder mi salvación, pero eso me pone y me ubica en dónde está mi firmeza, Así Ujú. es. dónde yo quedaría si la prueba fuera de la que estabas hablando ahorita, Sí. de la que pusiste sobre la mesa. Entonces, solamente es eso para confrontar mi vida y decir, Señor, ¿dónde realmente estoy plantado? Sí, y es que como dice la Biblia, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces, por eso digo yo, ¿a quién le conviene más? ¿Qué mensaje se acerca más a lo que Dios dijo desde el principio de la creación? No comas, obedece, no comas de ese fruto porque vas a morir. ¿Sí me explico? Entonces es el fruto prohibido, es el pecado. Y la Biblia nos dice, y recordemos, por eso digo, Adán recibió el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Jesús nos restaura a la condición del principio, Ujú. ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí. Allá también hubo alguien que perdió su salvación porque desobedeció a Dios. La única orden de Dios ahora es creer en el Señor Jesucristo y confesarlo y serás salvo. Es la misma, por eso para mí la confesión es tan poderosa que lo veo, como dije ahorita, en la vida de los apóstoles. Si ellos han negado al Señor, pierden su salvación. Sí. Por eso fueron mártires. Dijo, Pedro fue crucificado. Dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, Yeah. sino fue crucificado de cabeza. Y decidir Entonces, algo así, cuando estás pasando por eso, a lo mejor es lo que menos puedes pensar, pero fue una conciencia, fue una ya, convicción, fue un estado espiritual Ujú. y una claridad espiritual de Claro. decir, ni siquiera eso, o sea, porque yo entendí, porque ya sé. Ujú, No solamente no te voy a negar, claro. ¿sí me explico? Ni siquiera merezco como él fue, o sea, ponme peor Sí. todavía. Pero fue lleno del Espíritu Santo. Sí. O sea, totalmente lleno del Espíritu Santo porque, recordemos, fue que lo negó sin estar lleno del Espíritu Santo a Jesús, ¿verdad? Entonces llegar a ese nivel de entendimiento que yo creo que Pedro tuvo de decir, si lo niego, me pierdo. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso creo que sí es posible que un cristiano se pierda cuando niega al Señor Jesucristo. Pero no, ahorita lo niego. No, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no puede negar a Jesús. Lo dice Juan, ¿verdad? Entonces el que niega al Señor es el anticristo. Y recordemos que el espíritu del anticristo está en la tierra, entonces el que niega a Jesús es el anticristo. Y si tú niegas a Jesús y viene la prueba, realmente algún día viene la prueba, esperemos que se tarden muchos miles de años todavía, pero creo que está cerca la prueba esa de los fines de los tiempos, y que estemos llenos del Espíritu Santo para no negar a Jesús y no perder nuestra salvación. Y la importancia, como decías tú, de estar firme, ¿verdad? Como dice la palabra, que nos mantenemos firmes y seremos salvos, pero no solo a eso, a veces estamos firmes, pero también en Hebreos dice la fe y la paciencia, porque a veces las pruebas, tenemos la fe y estamos firmes en el Señor, pero a veces pasan meses
y meses y no y la prueba sigue ahí, la prueba sigue ahí y una de las tácticas que usa el enemigo es cansarnos y desde el principio cuestionar la palabra de Dios. ¿En verdad dijo Dios? Sí. Ujú. Y tener la paciencia de a pesar de que si no que estamos en la prueba y firmes, pero pacientes, saber que aunque pase tiempo, dice, la fe, quienes por su fe y paciencia heredarán las promesas. So, sabemos que tenemos la fe, pero también tenemos que tener la paciencia para heredar la promesa. Sí. Amén. Claro Ujú. que sí. Y otro de los, de lo que usan mucho los que creen que la salvación no se pierde, siempre, Ajá. una vez salvo, siempre salvo, es la predestinación. No lo Ujú. hemos leído, ¿va? Eso. Mm. Sí. ¿Tú lo No lo tienes hemos ahí leído. anotado, el versículo de la Ah, predestinación? fíjate que no. No, ¿Lo bueno, tienes ahí? yo no lo traigo. Ok. No lo, por alguna razón no se grabó en mi computadora. Pero creo que es en Romanos 8, creo. Casi creo que sí, estoy seguro. Pero ellos creen que Dios nos predestinó desde el principio a, a ser salvos. Sí, Porque, que eligió tú sí, tú no, tú sí, sí, tú sí, no. sí. Entonces digo, realmente yo no creo que ese es Dios. Porque Dios es bueno y ¿para qué iba a mandar a Jesús a morir de esa manera tan cruel? ¿Me explico? Ujú. Si ya había elegido, lo que pasa es que él ya sabía quién iba a elegir a Jesús y quién no. Pero tenía que venir Jesús a morir para que nos diera esa oportunidad de elegir nuevamente. Sí. ¿Me explico? Porque imagínate, entonces yo digo, no es el Dios que yo he leído en la Biblia. No, No es claro. el Dios que yo sé. Eso no es ser bueno. Eso es, ¿cómo vas a mandar a tu hijo a morir de esta manera? Si ya elegiste a los que iban a ser salvos. Sí. Pero Jesús, y esto lo confirma Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree, esta es la oportunidad de que creas, pero Dios ya sabía quién va a creer y quién no, en su omnipotencia, Omnisciencia. omnisciencia, Ujú. y Él ya sabía, Él ya sabe el pasado, presente, futuro, está en otra dimensión que Él ya sabe, no lo podemos entender, la verdad. Pero Dios no sería bueno si, creo yo, mi razonamiento me niego a creer que Dios no sería bueno si mandó a Jesús a morir de esa manera, sabiendo que ya tenía elegidos, ya había predestinado desde el principio, como Ujú. dice, ¿lo tienes? Sí. ¿Lo puedes leer? Dice Romanos 8:29, porque al que antes conoció, también predestinó para que fuese hecho conforme a su propia imagen, Ujú. a fin de que él, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y al que predestinó, a este también llamó, y al que llamó, a este también santificó, y al que santificó, a este también glorificó. Dice ahí, porque al que antes conoció, yo creo que está hablando en esta vida, ¿sí? Ujú. Porque somos creados y digo, no nos conocía, pero ya sabía de nosotros, ya sabía que tú ibas Sí. a nacer, ya sabía que iban a nacer, ya sabía con qué corazón iban a nacer, porque sí también de Esaú y de Jacob, dice, a Esaú aborrecí y amé a Jacob. Ujú. O sea, ya sabía quién lo iba a aceptar y quién no, ya sabía que Esaú iba a ceder su primogenitura por, por un deseo carnal que él tenía, pero Jacob siempre estaba buscando de Dios, siempre estaba buscando de Dios, y por eso Dios ya sabía, pero Esaú también tuvo oportunidad, incluso Judas tuvo oportunidad, caminó 3 años con el Señor, andaba echando fuera demonios, era el tesorero, Tesorero, ya. Sí. comía con el Señor, Jesús le decía amigo, o sea, tenían una relación personal, pero Judas no se arrepintió de su maldad, Sí. Y es de que por su corazón, no Ujú. arrepentido. Sí, y es que cuando dice muchos son llamados, es que la invitación estaba abierta. Para todos, pero no todos la quieren. No, no. Y esa predestinación, para mí, no es que Dios dijo desde la eternidad, este sí, este sí, este no. Él nos crea y en su omnisciencia, Él ya lo sabe todo, pero no nos toma, no nos
no nos establece si somos para salvación o no. El llamado fue para muchos. Aquí está, ¿sí me explico? Sí. En Jesús fue para todos a partir de él. Muchos son llamados, pocos son los escogidos, pero no nada más porque se le ocurrió sí o sí no, sino es quién está respondiendo Claro. a la invitación. Ujú. Y para mí la predestinación no es otra cosa más que el descubrimiento del plan de Dios para mi vida. Sí. O sea, no es el dedazo de Dios, quién sí y quién no, es el que yo voy descubriendo poco a poco y voy caminando en el Señor. Y digo, Señor, yo me incluyo, ¿sí me explico? Sí. Entonces yo creo que la conclusión para mí ahorita es la más tangible, la más real es la salvación se pierde por el ejemplo de los apóstoles. Si los apóstoles que caminaron con Jesús, creyeron en Jesús, fueron llenos, recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se estaba alejando porque Pablo lo tiene que reprender en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas dice Pablo, tuve que reprender a Pedro porque ya se estaba juntando con los judíos y le entró el miedo que se estaba haciendo las prácticas que ellos estaban haciendo. Le dice, si tú siendo judío no vives como los judíos, ¿sí? ¿Qué andas haciendo ahora juntándote con ellos y practicando estas cosas cuando tú ya sabes? Pedro se estaba alejando otra vez, ¿verdad? De la fe. Estaba regresando otra vez a las obras de la ley. Entonces, lo más claro para mí es que fueron llenos, fueron cristianos. O sea, no podemos negar que fueron cristianos porque Jesús los eligió, ¿verdad? Pero si niegan al Señor y no mueren como mártires, pregunto yo, mi opinión es, hubieran perdido su salvación. No sé tú qué piensas. Bueno, estoy leyendo el versículo de Ezequiel 18 que dice, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se tomará en cuenta ninguna de sus obras justas. ¿Ya? Ahí está, ¿verdad? Entonces, los apóstoles nunca o sea, Pedro vivió, Pablo vivió una vida recta, dice, y aquí dice en 2 de Timoteo 4, dice, Pablo le escribe la carta a Timoteo, le dice 2 de Timoteo 4, 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado como mártir. Lo decapitaron, ¿sí? Sabemos que Pablo fue decapitado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, porque es una batalla, tienes que vencer la carne, el enemigo, los demonios, todo lo que te ataca, el mundo. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, de lo que hablabas, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He guardado la fe. Pablo estaba por ser decapitado, él sabía que le iban a decapitar, y dice, aún así, dice, hasta aquí he guardado la fe. ¿Por qué en ese tiempo está diciendo el apóstol Pablo? He guardado la fe, porque si él deja la fe, a él no lo decapitan, a él no lo matan. ¿Por qué? Pues ya negó al Señor, ¿verdad? Pero pierde él sabe que se pierde, se extravía. Por eso yo insisto siempre en la confesión, por estas cosas, porque podemos estar toda la vida llenos, pero viene un descuido, viene una prueba y negamos al Señor. Sí. Así es. Así que creo que esa es para mí, la conclusión final, es decir, ahí está la prueba en la vida de los apóstoles, que si niegan al Señor, los mismos apóstoles podrían haber perdido su salvación. Y en Filipenses 2:12 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Si no se perdiera, no nos diría que la lleváramos a cabo. Y es que, por eso digo, he escuchado teólogos debatir en esto, y por eso digo, vamos a alejarnos de esos teólogos que dicen que sí, que no, que sí, que no. Lo más claro para mí es eso de la vida de los apóstoles, ¿verdad? Porque vamos a leer versículos y va a haber quien dice, dígame a los que creen que no se pierde la salvación. Pueden comentar ahí en los mensajes. ¿Cómo explica esto?
dígame si usted cree que uno de los apóstoles hubiera negado al Señor Jesucristo. Porque Sí. todos fueron mártires. No se hubiera perdido. Ya. Tenían que morir así para que quedara claro que era por confesión al final. Que venía la prueba hasta la muerte, porque Jesús fue obediente hasta la muerte. Así es. Y esa palabra que leías que la Reina Valera dice, ocupados de vuestra salvación, esa de Filipenses 2:12. Y esa palabra ocupados, tú dijiste Lleven a cabo su lleven salvación. a cabo su salvación. Esa palabra o esa expresión lleven a cabo y ocupados es trabájala hasta terminarla, hasta que Sí. mueras, porque puedes perderla. Claro. Puedes perderla. Entonces, espero que esto haya sido de bendición. ¿Algún comentario final antes de? El último es Noé, el arca de Noé. Dios iba a juzgar la tierra y le dijo a Noé, la tierra todavía no llovía, ¿sí? En la tierra no llovía. Bueno, no está registrado en la Biblia que hubiera llovido todo ese tiempo. Dice que un vaporcito subía, ¿verdad? De la tierra y era como regaba. Pero le dice Dios, voy a juzgar la tierra, prepárate un arca. Y obedeció Noé y recibió su salvación. Yeah. Si Noé no obedece, no se salva. Y aún con toda ay, que estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y, o sea, toda la burla, que hablamos ahorita de la burla, ¿verdad? Sí. La burla y esto y lo otro, a mí no me importa, búrlate lo que quieras. Yeah. Pero al final, lo que está escrito es lo que va a prevalecer. Entonces, si Noé en algún momento, creo que duró 100 años en construir el arca, 100 o 120 años, no recuerdo bien, pero muchos años. En ese tiempo, claudica, deja de construirla, no se salva porque el diluvio venía en cierto tiempo. Yeah. Entonces, el juicio de Dios viene y estaremos ante el trono de Jesús dando cuentas y pues no perder la fe, trabajar en nuestra fe y en nuestra relación con el Espíritu Santo para ser empoderados. Así es. Mi último comentario. Mi último comentario es, si usted se siente que está contaminado por el mundo, no se deje vencer. Dios es bueno, acérquese a Dios, lea su palabra, busque de su espíritu y deje que Él lo guíe y decida, busque, como decía, lleve a cabo su salvación. Arrepiéntase y busque de Dios y manténgase firme y será salvo. Y cuide sus amistades. Sí. Entre paréntesis, ¿no? Y pues no es mi intención solamente dejar el comentario para quien lo escuche, sino es algo que yo mismo me estoy llevando hoy. Porque cuando realmente elevas el compromiso y dices, Señor, ¿en dónde está mi compromiso contigo? Muéstrame, sinceramente, revélame, Espíritu Santo, ¿hasta qué nivel llega mi compromiso? ¿En dónde yo te fallaría si realmente pones presión sobre mi vida? Y no para otra cosa, sino para decir, ok, necesito afirmarme todavía más. Amén. Porque al fin de cuentas, como dice la Escritura, todo es por Él, para Él, por medio de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, al fin de cuentas es para gloria de Cristo y mi vida tiene que darle gloria al Señor en esa convicción de que no me quiero perder. Ya al punto ya no es realmente si... Obviamente podemos pensar que todavía alguien puede pensar que la salvación no se puede perder, pero ya después de la plática de hoy, de los ejemplos, yo creo que debiera ser un poquito más claro si somos sensibles al Espíritu Santo y decir, se puede perder. Espíritu Santo, dime tú. ¿Sí me explico? Ya lo escuché, ya lo vi. Parece que estos dementes dementes diferentes a lo mejor tienen algo de razón, pero no se vaya por lo que dijimos el día de hoy, sino ni aún por la Escritura, porque la letra mata, pero es el Espíritu el que causa vida en nosotros.
Claro. Entonces, busquemos la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque yo creo que si Satanás ha estado ahí todo este tiempo, a él no le preocupa esperar el momento más vulnerable, aunque sea en un futuro lejano en nuestra vida, si nos va a hacer caer y si nos va a hacer desistir. Sí, la verdad que sí. Entonces, sigamos caminando firmes adelante en el Señor. Consideremos al Espíritu Santo en cada una de las decisiones de nuestra vida, en cada paso que demos, porque lo necesitamos. No sé si más que nunca, porque siempre lo hemos necesitado, pero sí es más la oposición, la guerra espiritual, la adversidad que estamos viviendo hoy en día, como para decir, Espíritu Santo, te necesitamos desesperadamente. Haz tu Sí. labor en nosotros. Amén, así Si me es. permites dar un último ejemplo, tengo la fortaleza de que dicen que la Biblia es el único libro que se lee delante de su autor, ¿verdad? Tengo la fortaleza de que leí tu libro y cuando tengo preguntas, voy y te digo, ¿qué estabas viviendo en ese momento? ¿O qué estabas pensando en ese momento? Y lo leo en la línea piloto, me lo explicas, o sea, viene directamente del autor. Y saber que podemos hacer lo mismo, que leemos la palabra y poder ir y decirle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que? Dime, explícame, muéstrame a mí. Y el Señor es fiel para mostrarnos en su palabra y darnos la revelación e iluminarnos. Así que busque de Dios, lea su palabra y tenga usted esa revelación personal. Sí, yo quisiera pedirle a la gente, este es nuestro podcast de mentes diferentes y nuestra intención es predicar la palabra de Dios y le pedimos que se suscriba a nuestros canales, en nuestras redes sociales y apoye este ministerio para predicar la palabra de Dios. Y de antemano, gracias. Sí. Comparta si tiene la oportunidad y si este contenido también fue de bendición o le confrontó un poquito y le impulsó a buscar un poquito más la verdad en Cristo. Háganos el favor, ayúdenos a compartir también. Y aquí nos vemos el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Que la pasen bien. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.